Sigamos entonces, continuamos con los sujetos procesales que los comenzamos a ver el día de ayer. Vimos tres, vimos el juez de garantía, vimos el tribunal de juicio oral en lo penal y vimos también el comité de jueces. Los tres los vimos, los comentamos, analizamos de qué trata cada uno. Sigamos entonces con los sujetos y pasamos ahora al Ministerio Público, efectivamente, que fue el que dejamos como título el día de ayer para conversar hoy. Una institución o un sujeto procesal nuevo, que no existía con anterioridad. Ya el día de ayer habíamos indicado que en el sistema antiguo la investigación quedaba a cargo del juez. El mismo juez que luego acusaba, el mismo juez que luego dictaba sentencia. El sistema nuevo, en cambio, separa un poco estas funciones y aparece entonces la figura del Ministerio Público. El Ministerio Público, como organismo, no vamos a hablar de cada fiscal en particular, por ahí haremos un comentario, sino que hablaremos del Ministerio Público Penal, ya porque hay un Ministerio Público también procesal o judicial, que corresponde a los fiscales de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, y que aparece en derecho civil, por ejemplo, cuando uno dice que la nulidad absoluta la puede pedir el Ministerio Público. Este Ministerio Público, en cambio, es el Ministerio Público Penal. Características del Ministerio Público. Primero, es un órgano autónomo. Autónomo en el sentido de que el Ministerio Público, y en particular quien lo encabeza, que es el fiscal nacional, no le debe obediencia a ningún poder estatal. Hay una autonomía absoluta. No recibe órdenes de nadie, ni del presidente, ni del Congreso, ni de nadie. Es un órgano completamente autónomo. No confundamos autonomía con independencia, porque no tiene independencia patrimonial, por ejemplo. No se genera sus propios recursos, sino que depende del Estado en ese sentido. Pero tiene una autonomía en cuanto a la forma de actuar. Segunda característica, es un órgano jerarquizado. Órgano jerarquizado. Hay lo que podemos denominar una pirámide de mando en el Ministerio Público. Quien encabeza este servicio, este organismo, es el fiscal nacional, que es uno solo, el fiscal nacional. Luego del fiscal nacional, están los fiscales regionales. Hay un fiscal por región, a excepción de la región metropolitana, que tiene 4. Pero todas las demás regiones tienen un fiscal. Y en la tercera línea, en esta jerarquía, están los fiscales adjuntos. Convengamos en todo caso que aún existiendo esta pirámide de mando, esta jerarquía, cada fiscal, adjunto, regional, en fin, cada fiscal es en gran medida autónomo para actuar también. En el sentido de que, por ejemplo, si un fiscal adjunto quiere decretar tal o cual diligencia, en general no tiene por qué pedir autorización al superior jerárquico. Hay casos en que sí, y esos casos están expresamente señalados por ley, cuando un fiscal debe concurrir al superior jerárquico para ser autorizado. Así como también veremos que hay casos en que para que el fiscal pueda decretar alguna diligencia debe ser autorizado por el juez. Eso no resta a la autonomía que en general tienen los fiscales. Tercera característica. Cada fiscal, sin importar el tipo de fiscal que sea, nacional, regional, adjunto, cada fiscal cuando actúa a nombre del Ministerio Público. O sea, el actuar del fiscal
y roga responsabilidad al Ministerio Público, más allá de la responsabilidad individual que cada fiscal podría tener, responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria, que cada fiscal podría tener, pero más allá de eso, en el fondo, cuando un fiscal actúa, el que está actuando es el Ministerio Público, y da lo mismo si ese fiscal es un fiscal adjunto o si es el fiscal nacional. Actúan a nombre del Ministerio Público todos por igual. Esas como principales características. Funciones del Ministerio Público. ¿Para qué sirve el Ministerio Público? Vamos bien. Número 1, la principal función, no la única, pero la principal, dirigir la investigación de manera exclusiva, dirige la investigación de todos aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delito. Sobre esta función, el hecho de que el Ministerio Público está destinado a dirigir la investigación, haremos 3 comentarios. El primero es que no es que el fiscal él investigue, sino que él ordena la investigación, imparte instrucciones a policías, que serán estos últimos los que harán la investigación en terreno. No es que el fiscal ande en terreno él recabando datos, no. Él dirige, sin embargo, la investigación. El otro punto a tomar en cuenta sobre la investigación es que, en general, esto ya lo habíamos dicho, el fiscal ordena diligencias sin necesidad de autorización previa. Sin necesidad de autorización previa. A menos que la diligencia de investigación ponga en riesgo el ejercicio de las garantías fundamentales. Pues en ese caso, como lo comentamos ayer, debe pedir autorización al juez de garantía. Pero solo en ese caso el juez de garantía tendrá que autorizar, en la medida que las diligencias que ordena el fiscal puedan poner en juego, en jaque, las garantías fundamentales de los intervinientes. Y el tercer punto, que es muy importante, y muy importante además para entender la real función del Ministerio Público, es que el Ministerio Público, estamos todavía en la primera función, que es la de investigar. Debe investigar los hechos, no solamente aquellos que pueden generar culpabilidad, sino que también debe investigar los hechos que pueden liberar de responsabilidad. El fiscal no es, hasta acá por lo menos, todavía, el fiscal no es el antagonista del imputado. El fiscal no está buscando cómo perseguir a este tipo. Tiene que buscar con el mismo afán la responsabilidad, como también tendría que buscar los medios para liberarlo de responsabilidad. O sea, investigar aquellos hechos que puedan generar responsabilidad penal, así como también investigar aquellos hechos que puedan liberar de responsabilidad. Generalmente la gente tiene la percepción de que el fiscal investiga todo, pero ese todo es solamente aquello que pueda generar una condena, y no es así. Segunda función del fiscal. La primera y la más importante, ya está dicho, investigar de forma exclusiva. Dirigir la investigación, mejor dicho que decir investigar, porque no es que investigue él, dirige la investigación. 2. Le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. El titular de la acción penal pública es el Ministerio Público. Tercero, dar protección adecuada a las víctimas y a los testigos. Y para ello, el Ministerio Público, el fiscal, también puede impartir instrucciones. Por ejemplo,
ordenar rondas periódicas de carabineros por donde vive la víctima, cuando se estime que la víctima podría ser dañada o hayan amenazas en su contra, y no solo la víctima, sino que también los testigos. Cuarta función del fiscal. Según el resultado de la investigación, al fiscal le corresponde formalizar. El que formaliza es el Ministerio Público, el fiscal. Ya hablaremos hoy día de la formalización, que es un tema importante frente al examen. Pero ya hemos dicho ya en un par de ocasiones que la formalización no es una resolución judicial. Y por último, como última función, también dependiendo de cómo marche la investigación, eventualmente al Ministerio Público le tocará la labor de acusar. Cuando acusa, ahí sí que podemos decir que el fiscal ahora es el antagonista del imputado. Porque al acusar, y lo veremos tampoco, lo vamos a ver hoy día, lo veremos después, como contenido de la acusación, el fiscal pedirá que se le aplique al imputado la mayor pena que contemple la ley para el hecho ilícito que ha cometido. Ahora sí que lo puede decir el fiscal, ahora está persiguiendo al imputado, ahora sí. Pero hasta antes de eso, aunque uno tiene la percepción de que el fiscal persigue al imputado, la verdad es que no, se supone que está investigando todos los hechos para ver si condena, si acusa o no acusa, y previo a ello, si es que formaliza o no formaliza. Bien, dejemos de lado al Ministerio Público, sigamos avanzando con los sujetos penales. Tenemos ahora, en quinto lugar, a la policía. Juez de garantía, Tribunal de Juicio Oral, Comité de Jueces, Ministerio Público. En quinto lugar, la policía. Labor que en el sistema chileno recae sobre Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Carabineros de Chile por un lado, Policía de Investigaciones por otro lado. Carabineros de Chile, nos vamos a hablar, les dije ayer de Carabineros de Chile, no es el tema, pero si queremos destacar dos puntos para que uno pueda diferenciarlo de la Policía de Investigaciones. Carabineros de Chile es una policía de corte militar, lo que se revela porque son uniformados, en fin, de corte militar, y que su principal función es prevención. Carabineros de Chile principalmente debe evitar que se cometan hechos ilícitos, prevenir. No digo que sea la única función, pero es la principal función. La Policía de Investigaciones, por otro lado, es una policía de corte civil, no de corte militar, de corte civil, y cuya principal función, no la única, es la investigación de los hechos cuando ya han ocurrido. O sea, Policía de Investigaciones es reactiva. El hecho ocurrió y ahí aparece la Policía de Investigaciones. En cambio, Carabineros se supone que tiene su labor preventiva. Ellos actúan antes. Tanto a una y a otra las vamos a calificar como policías. Entonces, de aquí en adelante, el término policía o policías lo ocuparemos para referirnos indistintamente o bien a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones. ¿Cuáles son las funciones en el proceso penal de la policía? Vamos a dividirlas en dos categorías. Aquellas funciones, aquellas actuaciones que policía puede efectuar sin previa orden del fiscal, y aquellas para las cuales policía
necesita previa orden del fiscal. ¿Qué puede hacer policía por su propia cuenta y para qué policía va a necesitar previa autorización del fiscal? ¿Qué puede hacer la policía por su cuenta sin esperar orden del fiscal? Algunos ejemplos. Número 1, prestar auxilio a la víctima. La idea es evitar que la víctima sufra mayores daños. Prestar auxilio significa resguardar su integridad física, la integridad emocional, en fin. 2, detener al sospechoso en caso de delito flagrante. No vamos a ver acá porque no viene al caso que analicemos cuándo un delito es delito flagrante, pero quedémonos con la noción más básica, que no es la única, que es sorprender al sospechoso cometiendo el delito en el acto. Pero también, claro, pero también si está huyendo y se le captura, sigue siendo delito flagrante, en fin. Tres, estamos viendo las cosas que puede hacer policía sin orden del fiscal. Resguardar el sitio de los hechos. Esto implica acordonar, pero tomar la identidad de las personas que están presentes y que puedan servir como testigos. No tomarles declaración, pero sí tomar la identidad, los datos básicos. Número 4, controlar la identidad del sospechoso. Esto incluye revisar vestimentas y revisar vehículos. Y 5, policía también puede perseguir al imputado y buscarlo en lugares que sean de libre acceso público y en lugares cerrados. Lugares cerrados siempre que policía tenga las autorizaciones pertinentes para entrar. ¿Qué diligencias ahora puede realizar policía, pero con autorización previa del fiscal? Previa orden del fiscal. El fiscal tiene que ordenar para que policía pueda hacer alguna de las siguientes cosas. 1. Tomar declaraciones a los testigos que se encuentren presentes. Tomar declaraciones a los testigos que se encuentren presentes. 2. Realizar levantamiento de cadáver. 3. Realizar operaciones científicas. 4. Entre otras. Convengamos que el fiscal no puede ser bastante creativo en cuanto a las diligencias que ordene para que Carabineros actúe. Todas las pruebas recogidas deben ser catalogadas, guardadas y se levanta respecto de cada prueba un registro. Y en ese registro se va consignando el nombre de todas las personas que tienen acceso a las pruebas. La idea es detectar si en algún momento la prueba fue adulterada, quiénes han manipulado, quiénes han tenido contacto con la prueba para saber, o por lo menos acotar el marco de las personas que pudieron haber alterado las pruebas.
Bien, dejemos de lado a las policías, sigamos avanzando. Sexto, creo que sexto, ¿no? Sujeto procesal, el imputado. El imputado. Hablamos de imputado para referirnos a la persona a quien se le atribuye participación en un hecho punible. Se le atribuye participación en un hecho punible. Y tal como lo vimos, no ayer, sino que el día anterior, me parece, creo que sí. La calidad de imputado, según lo determina la propia ley, comienza desde la primera diligencia de investigación, ahí parte, el imputado comienza ahí, y dura la calidad de imputado hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia o hasta que el juicio termine por alguna otra razón, sentencia absolutoria, sobreseimiento definitivo, principio de oportunidad, que son otros fenómenos que los vamos a ir viendo paulatinamente, le podrían poner término al juicio. Pero en caso que el juicio llegue a la sentencia y esta sea condenatoria, el sujeto será imputado hasta que cumpla íntegramente la sentencia. O sea, sigue siendo imputado, a pesar, esto lo vimos en clase hace un par de días, a pesar que va a llegar un momento en que se le va a formalizar y uno lo llama formalizado, pero sigue siendo imputado. Luego pasa a ser acusado, luego pasa a ser condenado, pero sigue siendo igual imputado en todas esas categorías. La calidad de imputado no se acaba para que ahora pase a ser formalizado, sigue siendo imputado igual. Ya, derechos del imputado. Mucho fue criticado el sistema procesal penal, se dijo que era un sistema tremendamente garantista, que el imputado está lleno de derechos y que parece que al legislador le importa más preocuparse del imputado que de la víctima. Todas esas críticas que todavía se siguen haciendo. Veamos qué tan ciertas pueden ser. ¿Cuáles son los derechos que tiene el imputado? Número uno, tiene derecho a ser informado de los hechos que se le imputan y de los derechos que tiene. ¿Qué se le imputa? ¿Qué delito? ¿Y qué derechos tiene? Y esta información se le da en diversos momentos. Si uno mira la ley, vamos a encontrar, por ejemplo, que la información se le da cuando se le detiene, ahí debe ser informado. La información se le da al ser formalizado, porque tienen que describir por qué se le formaliza. Cuando se le acusa, también se le informa sobre todo esto, etc. O sea, no solamente se le informa al principio y nunca más, sino que debe estar periódicamente informado, y no solo informado de los hechos que se le imputan, sino también de los derechos que tiene, porque es muy probable que él no los conozca. Segundo derecho, el derecho a tener un defensor. Alguien que lo defienda. No solamente que se defienda a él, que también puede hacerlo, sino tener un abogado que se encargue de su defensa. Y ese derecho lo tiene siendo imputado, es decir, desde la primera diligencia de investigación, él ya tiene derecho a defensa. Bien sabemos que si no tiene él, el imputado, los medios para costearse un defensor particular, se le asigna un defensor público, pero tiene que tener defensa. 3. El imputado también tiene derecho a solicitar al Ministerio Público la práctica de diligencias de investigación. No le puede dar órdenes, porque el Ministerio Público ya sabemos que no recibe órdenes de nadie, pero el imputado puede decirle al fiscal, y esto lo hará a través de su abogado naturalmente, qué diligencias de investigación podrían llevarse a cabo. Obviamente el imputado está buscando quedar libre de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, comprobar una coartada que pueda tener el imputado,
Se le puede solicitar al fiscal que investigue tal o cual hecho para que él pueda corroborar la coartada que tiene. Pensando un ejemplo. Piensen, y aquí volvemos a lo mismo, el Ministerio Público no es el antagonista del imputado. Es más, el Ministerio Público debe... ¿A quién representa el Ministerio Público? No, a la sociedad. Representa a la sociedad. Y dentro de la sociedad también está el imputado. Entonces esto no es yo represento a la sociedad menos al imputado. No. Y si el imputado le solicita diligencias, ahí verá el fiscal si las realiza o no, porque esa es prerrogativa de él. Pero lo que vamos es que el imputado tiene derecho a solicitar diligencias para que sean llevadas a cabo, o ordenadas más bien, por el fiscal. 4. El imputado tiene derecho a prestar declaración. En otras palabras, tiene derecho a ser oído. Y veremos en su momento que tiene derecho a ser oído en las audiencias, incluso en la audiencia de juicio, también llega un momento en que se le ofrece la palabra para que él diga lo que estime pertinente. Y él mismo, el imputado, puede solicitar al juez una audiencia para declarar. O sea, yo, imputado, le pido al juez de garantía, le digo, oiga, quiero hablar, quiero declarar, y el juez cita a una audiencia para que el imputado declare en presencia de todos los intervinientes. 5. El imputado tiene derecho a solicitar ser formalizado. Ustedes dirán, pero ¿por qué va a estar pidiendo él que lo formalicen? En el fondo es una suerte de apuesta, o sea, y voy a adelantar un poco la materia. Todo el periodo de investigación, todo el tiempo que van a investigar al imputado, la etapa de investigación completa, se divide en 2, donde el punto de inflexión lo marca la formalización. Hay, por lo tanto, una investigación desformalizada y hay una investigación formalizada. La investigación formalizada tiene por ley un plazo de duración. ¿Alguien recuerda cuánto? 2 años. Ya, 2 años. Podría ser menos también, pero tiene un plazo. La etapa de investigación desformalizada, ¿tiene plazo? No tiene. Entonces, como no es cómodo para una persona que la estén investigando, va a llegar un momento en que el imputado va a poder decir, bueno, el fiscal me está investigando hace bastante tiempo y esto resulta incómodo para mí porque mientras me investigan, yo tengo la calidad jurídica de imputado. Entonces yo, imputado, no puedo prohibirle al Ministerio Público que me investigue, pero sí puedo pedirle al tribunal que le ordene al fiscal que me formalice. O sea, ya ha investigado suficiente como para tomar una decisión. ¿Cuál es la apuesta que hace el imputado? Que el fiscal decida no formalizar. Y si el fiscal decide no formalizar, se acaba la investigación. Entonces, esa es un poco lo que está la apuesta. No es que al tipo le venga un arranque de conciencia y diga formalícenme y condénenme. Puede ser, pero no es eso lo que la ley persigue en el fondo. Veremos más adelante que algo parecido, no es exactamente igual, pero se da también cuando una persona va y se denuncia a sí misma, la autodenuncia. Vengo a denunciar un delito. ¿Quién lo cometió? Yo. Yo no sé por qué el tipo va a ir a denunciar su propio delito. ¿Para qué se ofrece voluntariamente? Aquí estoy, investíguenme. Uno dirá, es un arranque de conciencia, el tipo encontró a Jesús. Puede ser, pero no es ese el afán que la ley mira. La ley está pensando en eso. Veremos que eso obedece a otra razón, una razón jurídica. Sexto, 6, ¿no? 6. Sexto derecho, estamos con los derechos del imputado, son varios. 6. El imputado tiene derecho a pedir sobreseimiento definitivo. Siempre que se den las condiciones para ello, que ya las veremos más adelante, no las veremos todavía, pero el imputado puede decir, miren, ahí hay una razón, hay una causal de sobreseimiento definitivo, y él pide ser sobreseído definitivamente. Incluso, si se le deniega el sobreseimiento definitivo,
él tiene derecho a intentar algún recurso en contra de eso. Ya veremos en su momento qué recurso podría ser. 7. El imputado tiene derecho a guardar silencio. O sea, así como vimos hace un momento que el imputado tenía derecho a ser oído, también tiene derecho a guardar silencio. Si él, al ser interrogado, no quiere responder, está en su derecho. Y esto lo puede ejercer en audiencia, fuera de audiencia, ni siquiera en el juicio oral. Él puede ser obligado a declarar. Sin embargo, de lo único sobre lo cual él no puede guardar silencio, las únicas preguntas, la única información que él debe dar, donde el guardar silencio no le será permitido, es todo lo que diga en relación con su identidad. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Ese tipo de cosas las debe responder. No, yo me amparo en mi derecho a guardar silencio. No. Como en las películas, voy a invocar la quinta enmienda. No. Ocho. El imputado tiene derecho a un trato digno, no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos, degradantes. Por ejemplo, más allá de lo obvio que sería torturarlo al tipo para que declare, que claramente no se puede, dice relación, por ejemplo, con someterlo a interrogatorios extensos, someterlo a interrogatorios en condiciones precarias. Muy frecuente, por ejemplo, aumentar la temperatura del lugar donde se le interroga para que el tipo empiece a sofocarse con el calor. En fin, no se puede. No se le puede administrar drogas. No se le pueden ofrecer a cambio de que declare ventajas procesales que no sean legales. Hay ventajas que se pueden ofrecer, pero ofrecerle cosas ilusorias con tal de que él declare, no se puede. Incluso tampoco se permite el hacer preguntas capciosas, engañosas, mentirle. Típica escena de película donde hay dos imputados que los están interrogando separadamente y ninguno de los dos quiere hablar, pero el policía le dice a uno, tu compañero ya declaró y dio tu nombre, así que te recomiendo que hagan lo mismo, a ver si pisa el palito y confiesa. Eso no se puede. Ahora, ¿cómo uno demuestra que pasó eso? Es otra historia. Pero eso, todo ese tipo de maniobras no se pueden emplear. ¿Fue como estos tipos que mataron a un carabinero y le cortaron la oreja? Claro. 9. El imputado tiene derecho a no ser juzgado en ausencia. Por eso que es el imputado, voy a decir algo off the record, pero muchas veces el abogado el abogado poco ético, cuando ve que el imputado, que su cliente, no tiene salida, ¿qué le recomienda? Váyase, desaparezca. Váyase a la Patagonia, que no lo pillen nunca más. ¿Por qué? Porque no lo pueden juzgar en ausencia. Vamos a seguir el juicio igual y lo vamos a condenar. No se puede si no está presente. Esto igualmente acarrea sanciones, porque la rebeldía acarrea consecuencias negativas para el imputado. Y despachan órdenes de arresto y un montón de cosas. Pero no puede ser juzgado en ausencia. Y mientras está ausente, como el procedimiento no puede continuar, ¿qué es lo que hará el juez? ¿Qué será sensato? ¿Qué se pedirá?
suspender, entre comillas, pero ¿cómo se llama eso en términos procesales penales? Sobreseimiento temporal. Esta es una razón, no es la única, pero es una razón por la que se podría pedir el sobreseimiento temporal. Imagínense ustedes, por ejemplo, que está corriendo el término para investigar. El plazo de investigación está corriendo y el fiscal dice, espérate un poquito, pero yo no puedo seguir investigando si el imputado desapareció. Pues tampoco puedo esperar a que vuelva porque seguramente va a volver cuando ya el plazo para investigar haya terminado. Entonces, con el sobreseimiento temporal todo queda en pausa. Ya hablaremos del sobreseimiento temporal más adelante. 10. El último derecho. El imputado, cuando está detenido, tiene derecho a saber el motivo de su detención, a declarar o guardar silencio según lo estime necesario, a no ser tratado como culpable. Ojo, y vuelvo a lo que dije al principio, para que no se confundan con los términos. Estamos hablando de un imputado detenido, no preso, detenido. Se le detiene porque se le está investigando, ¿ya? No está detenido porque sea culpable o tengamos preso, y por lo tanto goza de la presunción de inocencia. ¿Y esto en qué se traduce? En que, por ejemplo, no lo pueden mezclar con la población general del recinto carcelario. Otro derecho que tiene, si es detenido, tiene derecho a recibir visitas, salvo que el juez expresamente deniegue este derecho, estimándose que podría atentar al éxito de la investigación, por ejemplo. El detenido tiene derecho también a que su familia sea informada. Tiene derecho a que su familia sea informada. Tiene derecho a reunirse con su defensor. Aún estando detenido, puede reunirse con su defensor. Y ese derecho no se le puede prohibir. O sea, el juez podrá prohibir que lo visite la familia, pero no su defensor. Y si resulta que quien lo defiende es miembro de la familia, prima el hecho de que sea el defensor. Y por ende, como defensor, lo puede ver. Bien, ahí tenemos entonces los varios derechos, que son varios, que tiene el imputado. ¿Es un sistema garantista? Sí, pero veremos luego que la víctima también tiene varios derechos, y no se trata que los derechos acá los tenga solamente el imputado. ¿Tiene más derechos que antes? Sí, tiene más derechos que en el sistema antiguo. Así que desde ese punto de vista uno entiende que la crítica inicialmente haya sido este sistema es más protector del imputado que cualquier otro. Pero el punto es ese. Estamos hablando de un imputado que no siempre debemos considerarlo como culpable. Será culpable cuando ya esté sentenciado, pero mientras no sea sentenciado, existe la posibilidad de que sea inocente. La ley dice que hay que considerarlo inocente y por ende hay que darle un trato acorde a una persona inocente. Lo que la gente pierde de vista es que imputado puede estar cualquiera de nosotros. O sea, a uno le imputan por cometer una infracción del tránsito, por atropellar a alguien manejando en el auto, por chocar. Entonces no es algo de lo que uno diga, sino los que están imputados no son necesariamente delincuentes por eso. La gente tiende a perder un poco la visión de eso. Piensa que el imputado es poco menos que un tipo que se dedica a matar en serie. Obviamente sí, pero no es el caso, no es en todos los casos así. Bueno, sigamos con los sujetos procesales. Dejemos de lado al imputado. Veamos ahora al defensor. El defensor. El defensor es, en palabras simples,
el abogado que asume la defensa del imputado. Siempre es bueno recordar, lo dijimos ayer me parece, que respecto de la defensa, podemos distinguir dos tipos de defensa. La defensa material. La material es la que hace el propio imputado. Cuando él declara, por ejemplo, y dice, es que yo no estaba en ese lugar, yo no fui, yo no conozco a la víctima, esto es una trampa, todo eso es la defensa material, que él la puede hacer, no necesita ser abogado para eso. La otra defensa, que obviamente está, que veremos ahora, es la que le corresponde al abogado, es la defensa jurídica, llamada también por los procesalistas la defensa técnica. Y esta no la hace el propio imputado, sino que queda en manos del defensor. La defensa tiene las siguientes características. Vamos a repetir muchas de las cosas que ya hemos visto, así que esto lo vamos a pasar más o menos rapidito. Uno, es obligatoria en el nuevo proceso. Ya sabemos ya que debe contar con defensa el imputado de principio a fin. No se le puede negar ese derecho. Dos, esta defensa la debe ejercer un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. No es un procurador, no es un estudiante de derecho, es un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Agreguemos en ello que idealmente el imputado tiene que elegir él a su defensor, lo debe elegir libremente. Y en caso que él no tenga a alguna persona de confianza, se le asigna un defensor público. Otra característica, la defensa debe estar presente a lo largo de todas las diligencias, particularmente en las audiencias. Tiene que estar el defensor presente en las audiencias. Si el defensor no se presenta a una audiencia, la audiencia no se puede llevar a cabo. Se declara lo que se denomina el abandono de la defensa. A lo mejor están todos los intervinientes presentes en la audiencia y el abogado defensor se quedó metido en un taco y no llegó, no se lleva a cabo la audiencia, se reprograma. Pero ojo, porque ese defensor que se ausenta va a ser sancionado. Porque la ley no toma con liviandad, especialmente en el caso del abogado defensor, que éste no se presente a la audiencia. Y esas sanciones, no importa cuáles sean, pero puede llegar incluso a la suspensión de la actividad profesional. Así que no hay que tomarlo tampoco con tanta liviandad. Ayer veíamos, que hasta podía ser condenado en costas el abogado. ¿Ah? Antes de ayer. Creo que fue ayer. Cuarta. Cuarta característica de la defensa. Toda comunicación entre imputado y defensor es secreta. Secreta al punto de que no pueden ser interceptadas de ninguna manera. Además que están amparadas por el secreto profesional, además de eso. Pero no tiene que ver con eso solamente. Tanto es así que si, por ejemplo, el juez ordena escuchas telefónicas u ordena interceptar comunicación que tenga el imputado con otras personas, si entre esas informaciones aparecen las conversaciones entre el abogado y el imputado, se deben destruir en el acto. No las pueden leer, no las pueden escuchar,
También es cierto que lo que se escucha no se puede desescuchar después, pero en rigor no se puede, y por ende no se pueden utilizar en el juicio tampoco. Es que usted le dijo a su abogado que usted era culpable, lo tenemos grabado. No se puede, no sirve. Además que en materia penal la confesión es un medio de prueba relativo nomás, no tiene el valor probatorio que tiene en materia civil. Bien. Sigamos con los sujetos procesales penales. No sé en qué número vamos ya. 8. La Defensoría Pública. Brevemente, hacer algunos comentarios sobre la Defensoría Pública. Hacemos breve. Defensoría Pública, entonces. Defensoría Penal Pública, para ser más preciso. Características. Esto es muy breve, es para decir algo, digamos. Es un órgano administrativo. Es un órgano administrativo que no es autónomo. A diferencia del Ministerio Público, que sí tiene autonomía, la Defensoría no tiene autonomía. Depende del Ministerio de Justicia. Dos, segunda característica, también está jerarquizada. Es muy similar la jerarquización a la del Ministerio Público, teniendo a la cabeza un defensor nacional. Tres, la Defensoría Penal se entrega a través de licitaciones públicas. Se licitan las carteras de defensoría a estudios jurídicos que postulan para ello. El pago del defensor público se hace principalmente por el Estado, y también el imputado tendría que, en algunos casos, pagar. Hay una escala ahí de aranceles, que es baja en todo caso para el imputado. Bien, con eso basta, porque todo lo demás, cómo actúa el defensor público y todo lo demás, en su actuar es como el actuar de cualquier abogado nada más. La obligación de concurrir a audiencias. Sí, vale la pena destacar que al final esta licitación es un contrato que se celebra con el estudio jurídico respectivo, y por ende la licitación puede ser dejada sin efecto por incumplimientos. Si el estudio jurídico en sí incurre en diversos incumplimientos, abogados que abandonan defensas, en fin, puede provocar eso que se le ponga término a la licitación. Bien, pasamos a otro sujeto, nos quedan dos nada más. La víctima. La víctima. De acuerdo al código, la víctima es la persona ofendida por el delito. Así lo declara el artículo 108. 108. La persona ofendida por el delito. Es decir, la persona que es titular de los bienes jurídicos que fueron violentados por el delito. Es el sujeto pasivo del delito. Características. Número 1, pueden ser víctimas tanto personas naturales como personas jurídicas. Y aquí no hay discusiones ni nada. Hay discusiones sobre si las personas jurídicas pueden ser autores de delito. Pero sobre si pueden ser víctimas, no hay discusión.
Segunda característica, en algunos delitos, la calidad de víctima la asume la sociedad. La sociedad pasa a ser víctima. Son los denominados delitos difusos, donde el delito no va dirigido contra una víctima en particular, sino que afecta a la sociedad. Por ejemplo, envenenamiento masivo, envenenamiento de aguas, por ejemplo. Difusión de agentes patógenos a la atmósfera. Los delitos económicos, en fin. En ellos, la calidad de sujeto pasivo, la calidad de víctima, la asume la sociedad. Tercera característica, si la víctima muere, si como consecuencia del delito, la víctima muere, un homicidio, por ejemplo, la propia ley se encarga de señalar quiénes asumen el rol de víctima. Se murió la víctima, nos quedamos sin víctima entonces. No, la ley señala quiénes toman el rol de víctima. Y señala un orden de prelación, que no lo vamos a ver, lo pueden ver ustedes, está en el código, en el artículo 108. El artículo 108 señala quiénes van asumiendo el rol de víctima en caso que la persona víctima directa, llamémosla así, muera a consecuencia del ilícito. Sí, son personas obvias, el cónyuge, los hijos, en fin, nadie que deba llamar la atención. Otra característica, la cuarta, me parece. No puede coincidir en una misma persona la calidad de autor y de víctima, la calidad de imputado más bien, y de víctima. Por ejemplo, esto va más allá de lo estúpido, como que yo me ataque a mí mismo, me corte una mano y diga, cometí delito grave en contra mía, no es eso. ¿Ya? Sino que si yo, por ejemplo, mato a mi cónyuge, al morir ella, por ley la calidad de víctima la asumo yo, pero yo soy el imputado, entonces no puedo tener al mismo tiempo la calidad de imputado y la calidad de víctima. Entonces ahí naturalmente la calidad de víctima tiene que pasar a alguna otra persona de aquellas que enumera la ley y por eso hay un orden de prelación para eso. Quinta característica, la víctima tiene derechos que le concede la ley. Tiene derechos que le concede la ley. Veamos ahora entonces cuáles son los derechos que tiene la víctima. Número 1, derechos de la víctima. Número 1, tiene derecho a ser atendida. Derecho a ser atendida. Es decir, preocuparse de que la víctima se encuentre en buen estado, física, psíquicamente, en fin. Número 2, tiene derecho también, la víctima, a un trato digno. Es decir, no hacerla revivir el hecho ilícito periódicamente, evitar burocracias inútiles, o sea, evitar lo que la doctrina denomina la victimización secundaria, aquella en que la persona dice, he sufrido más después del delito que con el delito. Policía me trató pésimo, el juez me trata para arriba, para abajo, al final he sufrido más humillaciones después que antes. Entonces, eso es lo que la ley dice, eso hay que evitar. Tiene derecho a un trato digno. 3. La víctima tiene derecho a denunciar el delito. Para denunciar, según aprenderemos mañana, no se necesita abogado. Es decir, la víctima, si quiere denunciar un delito, no pueden negarle el derecho a denunciar. 4. La víctima también tiene derecho a ser informada.
La información se la va dando el fiscal. Debe decirle a la víctima cómo va el asunto, qué ha pasado, etc. 5. También tiene la víctima derecho a solicitar protección si ha sido víctima, no solo víctima del hecho ilícito en sí, sino que si ha recibido después amenazas o tiene temores fundados de que pueda sufrir algún daño, puede solicitar protecciones. Por ejemplo, cambios de números telefónicos, por ejemplo, rondas periódicas de carabineros, entre otras. 6. La víctima también tiene derecho a perseguir la reparación civil. A perseguir la reparación civil, o sea, intentar una demanda civil. Especialmente nos referimos a intentar la demanda civil dentro del proceso penal, que en su momento vamos a ver cómo se deduce aquello. 7. La víctima tiene derecho a ser oída. 8. Tiene derecho también la víctima a presentar una querella. Si se querella, pasa a tomar la calidad de querellante. Y como querellante, veremos justamente a continuación, tiene otros derechos. Una cosa que quiero aclarar desde ya, porque también los alumnos suelen equivocarse mucho con esto. La víctima tiene derecho a demandar civilmente. ¿Estamos claros en eso, cierto? Civilmente se pueden ejercer solo dos acciones dentro del proceso penal. La acción indemnizatoria, que obviamente persigue la indemnización de perjuicios, y la otra es la restitutoria, para que le devuelvan bienes que le hubiesen hurtado o robado, por ejemplo. Nada más, no hay ninguna otra acción que se pueda intentar dentro del proceso penal, como acción civil. Pero para intentar la acción civil, la víctima no tiene la necesidad de querellarse. Los alumnos y el sistema antiguo era así. Uno intentaba la acción civil en la querella. Entonces, si yo no me querellaba, no tenía acción civil. El sistema nuevo no es así. Si la víctima no se quiere querellar, no se querelle. Pero si quiere intentar la acción civil, se haya o no se haya querellado, puede intentar la acción civil de todas maneras. Pero entonces, ¿de qué sirve querellarse? Bueno, vamos a ir viendo. Si querellarse ofrece ventajas. Justamente llegamos al último de los sujetos procesales, que es el querellante. Hablamos de querellante para referirnos a aquella persona que ha deducido querella. Normalmente es la víctima, pero no necesariamente tiene que ser la víctima. Les aclaro que de la querella vamos a conversar en la clase de mañana seguramente, porque la querella es una manera para iniciar la investigación. Un proceso penal puede comenzar precisamente por querella, y ahí hablaremos de los requisitos de la querella y todo lo demás. No todavía. ¿Qué derechos tiene el querellante? Y lo interesante es ver los derechos que tiene que no tendría sin la querella. Para que advertamos la ventaja o la diferencia que tiene el ser víctima sin querella a ser víctima con querella. Los derechos del querellante son los siguientes. Primero, tiene derecho a forzar el inicio de la investigación. Voy a colocar un ejemplo porque esto lo vamos a ver mañana. Supongamos que, ¿cuál es su nombre? Ya, Evelyn comete un delito en mi contra.
y yo la denuncio a Carabineros. Los antecedentes llegan a manos del fiscal y el fiscal dice, no, con estos antecedentes yo no voy a iniciar una investigación. Y el fiscal decide literalmente no iniciar investigación. Si yo me querello, fuerzo la investigación. Ahí el fiscal va a tener que investigar, aunque él inicialmente no quiera, porque la querella provoca el derecho a forzar el inicio de la investigación. Segundo derecho que tiene el querellante. Tiene derecho a solicitar medidas cautelares personales. Por ejemplo, prisión preventiva. Esto lo puede pedir el Ministerio Público también, pero no me estoy metiendo en ese caso. A lo que voy y lo que quiero que entiendan es que la víctima, solo como víctima, no puede pedir una prisión preventiva. El querellante puede. 3, importante, el querellante puede acusar al imputado. Y veremos que esto puede hacerse por dos vías. Porque ¿quién acusa normalmente? El que acusa es el fiscal. Entonces el querellante, dentro de un plazo que ya estudiaremos, se puede adherir a la acusación del fiscal, o bien el querellante puede hacer una acusación propia que se llama acusación particular. Pero tiene derecho entonces el querellante a acusar. Tanto es así que si llegado el momento en que hay que acusar, el Ministerio Público decide no acusar, el querellante puede acusar por su cuenta. Y con ello el proceso sigue adelante, porque si no hay acusación, se dicta sobreseimiento definitivo y sería todo. Pero el fiscal puede decir yo no acuso, y el querellante dice yo acuso entonces. Lo particular de eso es que como el fiscal no acusó, el fiscal desaparece del proceso. El fiscal no está obligado a seguir porque él no acusó. Y el que sigue adelante con el juicio es el querellante, solo. En ese caso, el seguir adelante ahí es ir al juicio oral nomás. Entonces ahí quien va a llegar al juicio oral es el querellante. Oiga, ¿el Ministerio Público no vino? No, es que el Ministerio Público no acusó. Así que el Ministerio Público quedó afuera. ¿Profesor, y en la práctica se ve eso? ¿O no? Sí, puede verse. Puede verse. Cuando el querellante tiene los medios económicos para que el abogado, después que sale caro, para que el abogado siga. Este es el que no quiere perder, el que se niega, el que quiere ver al tipo preso, el que dice yo no puede ser, porque pasa. Pasa no tanto por razones jurídicas, sino que tiene mucho que ver en la naturaleza humana. Porque a mí, en contra mía, cometieron un delito y todo el mundo me dice, no, si no lo van a condenar, no lo van a condenar. Y el mismo fiscal dice que no, pero yo estoy empecinado en que sí. Y yo digo, no importa lo que me cueste, yo voy a seguir adelante porque esto no puede quedar acá. Eso suele ser mucho más frecuente que el buscar razones jurídicas. El último derecho del querellante, que es como obvio, de acuerdo a los últimos que hemos conversado, el querellante tiene derecho a participar del juicio oral. O sea, al juicio oral también va el querellante, con su abogado naturalmente, y tiene alegatos, y participa, y lleva pruebas. La víctima no. ¿Sí? Que la víctima esté presente en el juicio oral da lo mismo. La víctima no va a decir yo pido la palabra. Si tú eres la víctima, tú no tienes nada que decir. Si estabas interesado en intervenir, debiste querellarte entonces. Pero como víctima, solo como víctima, no tiene mayor importancia en esto. Entonces, estos son derechos que el querellante tiene en su calidad de querellante. Lo que diferencia en el fondo a la víctima sin querella a la víctima con querella. ¿Perdón? La diferencia es la calidad por la que se presentan. O sea, el querellante se hace parte. La víctima también es parte. Pero, claro, la víctima es una parte que tiene ciertos derechos, pero no es una parte que tenga tanta participación activa, como dices tú. El querellante sí. Es más, y lo vamos a ver mañana, la querella es una de las formas de iniciar el proceso penal, igual que la denuncia. Pero la diferencia está en que cuando uno denuncia, uno no se hace parte. ¿Sí? El que denuncia puede ser hasta una persona copuchenta. O sea, yo veo que mi vecino del frente le está pegando a su señora
y yo voy y denuncio. ¿Y yo qué tengo que ver en el asunto? Nada, yo no soy la víctima, yo no voy a ser parte en el juicio. Yo fui y denuncié nomás, porque a mí me pareció mal lo que está pasando. En cambio, el que se querella se hace parte del juicio. Y por lo tanto, la ley ahí no permite que el querellante sea cualquiera. Si yo veo que mi vecino le está pegando a su vecina, yo no me puedo querellar. Pero sí puedo denunciar, no es lo mismo denunciar que querellarse. La denuncia es, uno pone en conocimiento de la autoridad respectiva de un hecho que puede revestir características de delito. Es un acto que lo podemos calificar como de mera participación. En cambio, la querella es un acto con la intención de hacerse parte en el proceso penal. Bien. El denunciante en ese caso nunca tiene necesidad o obligación de participar en nada. No. A lo más puede que el Ministerio Público estime necesario citarlo para que declare. Pero si es que. Ahora, obviamente, si el denunciante es la propia víctima, es distinto. Estamos hablando de la víctima. No estamos hablando del vecino. Claro, ya no es el vecino ya. Ahora, me pegaron a mí y yo voy a denunciar, es distinto, porque ahí me voy a ver involucrado, pero no por haber denunciado, me veo involucrado porque yo soy el sujeto pasivo. Bien, dejemos como título para mañana entonces el procedimiento penal. Mañana y en un par de clases vamos a destinarlas a analizar el procedimiento penal en sí. No es largo, no es difícil el procedimiento penal. Siempre le tienen los alumnos un poco de temor, un poco de rechazo. Para nada, no es un procedimiento complicado.